sus Biblias. ¿Saben que hay 4 evangelios? ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este milagro que vamos a ver está en los 4, está escrito. Pero Juan especifica cosas que los demás no los especifican. Es más claro. No quiere decir que los otros, algunos vieron uno y él vio a lo que estaban y así lo testificó. En Juan capítulo 6, del 1 en adelante, si querés abrir tu aplicación y puedas leer, vamos a leer un milagro extraordinario. Uno se tiene que poner a pensar de que los milagros no los fomentamos nosotros, sino que somos parte del milagro. Dios siempre nosotros podemos estar en el medio del milagro de lo que tal vez alguien necesita en este día. Yo no sé si alguno de los que están en este lugar necesita un milagro. Si necesitan un milagro es algo que es sobrenatural, o sea que es algo que no está dentro de mi dimensión, sino que está en la dimensión de Dios. Y Dios lo quiere soltar en mi dimensión, acá en la tierra, para que yo lo pueda disfrutar, pueda recibir. Y entonces hoy tenemos que ponernos a pensar en esto. ¿Amén? En Juan capítulo 6, del 1 en adelante, dice: después de esto Jesús se fue a la otra orilla del lago de Galilea, también llamado Tiberias. Mucha gente le seguía porque habían visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar la vista y ver mucha gente que le seguía, Jesús dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiese un poco. Entonces otros de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: haced que todos se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, lo partió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los peces, dándole todo lo que querían. Cuando tuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que no se desperdicie nada. Y ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada. Y la gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Amén? Es algo maravilloso, algo que nosotros a todos nos gustaría en algún momento ver milagros creativos de ese nivel, pero muchas veces nosotros enfocamos solamente en los panes y los peces, pero hay otro milagro que ocurre ahí también, pero que es que cuando Jesús viene hace un milagro completo, no hace milagros a media, sino que Dios hace un milagro tremendo y poderoso. La historia lo dice, ¿no? Como lo leímos recién. Ellos se fueron a descansar del otro lado, pero la gente con necesidades, escuchando que Jesús hacía milagros, dijeron: bueno, vamos a estar otro tiempo con Él. Y dice que la gente fue hasta donde Jesús estaba. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso. Jesús está, pero también Dios ve que nosotros hacemos los pasos para acercarnos a Dios. Y Dios después hace cosas o piensa en nosotros, cosas que nosotros no teníamos puesta en presente, como que el día se había hecho largo y que todos tenían tal vez un montón de cosas. Dice 5.000 y después en otras versiones dice sin contar las mujeres ni los niños, o sea que más o menos había arriba de 25.000 personas. O sea que era una cosa tremenda, algo maravilloso. ¿Cuántos entienden que si nos ponemos la mano de Dios, Dios es ese el que actúa de esa forma, no menos? ¿Se entiende, no? No menos. Jesús está dispuesto a hacer el milagro extraordinario para cautivar tu corazón, ver tu necesidad, pero también cautivar y tu fe sea activada. Y entonces uno tiene que activar la fe, porque lo vamos a ver,
que Dios quiere que algo hagas. Porque siempre estamos esperando que otros hagan por nosotros. Pastor, óreme, ¿no? Pero vos también tenés de Dios y podés proveer para un milagro. Porque nosotros no nos damos cuenta, o sí nos dimos, que a veces las personas sean alimentadas y quitamos la vista de cómo se produjo el tremendo milagro. ¿Qué clase de milagro tenía que hacer Jesús si le trajeron panes y peces? Dígale usted, ¿qué clase de milagro tenía que hacer? Milagro de panes y de peces. Porque Dios hace con lo que vos le traes, con eso. Porque muchos creen que Dios hace milagro de la nada. Y Dios siempre necesita algo para hacer un milagro. El hombre fue hecho de lo que estaba en la tierra. No que nació así, si no creemos que la vida es una explosión y todo funciona. Dios dice que sacó de la tierra y que formó un cuerpo y le dio vida, soplo de vida. ¿Y qué creó? Al ser humano, al hombre. O sea, Dios siempre necesita algo que le entreguemos para que Dios haga un milagro poderosísimo y que nosotros lo podemos disfrutar. Cuando nosotros decimos, hay nada más entre 25, vamos a poner 20.000 personas, solamente había una madre que le dio una canastita a un hijo, a un joven, con 5 panes de cebada que eran un tamaño muy chiquito y 2 pescaditos que no eran, como se llama, 2 tiburones, eran 2 anchoas, como las que vienen enlatadas, chiquititas. Eso es lo que le dio, era un aperitivo, se podría decir, era una picadita. Pero para un chico en la tarde eso era importante y era mucho. Pero se ve que otros no trajeron absolutamente nada, salieron caminando y no sé si podemos decir que no fueron precavidos, un montón de cosas, si le iba a agarrar la noche. Y es ahí cuando Jesús, sus discípulos le dicen, che Jesús, se hace de noche, hace una oracioncita media cortita, así la gente se vuelve a su casa. Y Jesús no tenía ese plan. Ese es el plan que muchas veces nosotros queremos hacer, que es, bueno, ya está, se terminó el problema, nos vamos. Pero Dios siempre tiene plan A, B, C, D, hasta la Z. Porque Él estuvo, está y estará. Sabe todas las cosas. Nadie de los que estamos en este lugar llegan por casualidad. Nadie de los que estamos en este lugar dice, bueno, Dios no conoce nada de mi vida. Dios me conoce a mí de punta a punta. Dice, porque Él me conoce todo. Conoce lo bueno, lo malo, regular, todo. El potencial, lo que no tengo, mis capacidades, mis incapacidades. ¿Crees que no lo sabe Dios de vos? Sí. Pero es ahí cuando nos ponemos vulnerables y buscamos a Dios, porque es el único que nos entiende, porque siempre está dispuesto a hacer un milagro por nosotros. Y es ahí cuando dice, bueno, tuvimos un accidente, pero lo que más me importa es el tornillo. Dice que lo llevó a ese lugar apartado y lo sentó ahí, dice, en la hierba, y le dijo, darle vosotros de comer. Y ahí a Andrés se le quemaron todos los papeles, le dice, pero escúchame, ni 200 denarios podrían alcanzar para darle. ¿Sabe cuánto eran 200 denarios? Era un salario, el salario de 8 meses de trabajo. No era 2 mangos, era un montón. Y dice, y aparte el chino queda lejos para ir a hacer las compras. O sea, no hay un negocio cercano para comprar, ni tampoco podría, dice, tener toda la comida que necesita esta gente. Y le dice, ¿qué hay? Y acá está el secreto de todas las cosas. ¿Qué hay? Y empezaron seguramente a buscar, y encontraron que alguien tenía una canastita, ¿no? Yo creo que, dice ahí que el chico se la dio, yo creo que había un tira y afloje. Dice, no, escuchame, los peces, los panes míos son míos y los pescados son míos. Dice, no, pero es para dárselo a todos. No, pará. Esto mi mamá me lo preparó para mí. No creo que lo haya soltado así, porque era la merienda. Pero dice que aparecen y le dicen, Jesús, ¿qué hay? 5 panes de cebada, 2 sardinitas.
2 dientudos, para que entienda. Los panes cebados eran chiquititos, no eran, como llaman lo que sabemos acostumbrar nosotros, no sé, un gallete de campo, así. No, era, y una canasta. Y le dijo Jesús, dale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa más hoy acá. Hacerlo a todos que se vayan poniendo de a grupo, de a 50. Dividirlos de a 50. Y hacerlos sentar por grupos. Y vamos a orar. Yo creo que es ahí cuando vos usás la fe. Si Jesús usó la fe, ¿por qué no la usás vos y no la uso yo? Si Jesús tuvo que orar, ¿por qué no oramos nosotros? Cuando tenemos una necesidad extrema para resolver en el instante. Que decimos, bueno, otra vez será, más adelante, bueno, no pudo ser. O sea, tenemos un montón de cosas que podemos decir, pero dice que la gente los hizo sentar, trajeron los pescaditos, oró por los pescaditos, los partió, y ellos eran varios, le dice, tomen, denle de comer. ¿Qué es lo que multiplicó Dios ese día? ¿Qué multiplicó? ¿Y qué más? No. 3 cosas se multiplicaron ahí. Peces, panes y canastas. ¿O se cree que traían la canasta vacía para tenerla ahí por si tenían peces, panes y canastas? Porque dice que se llenaron después, ¿cuántas? 12 canastas. ¿De dónde salieron las otras 11? De un milagro. Siempre contamos los pescados y el pan. Dios cuando hace un milagro lo hace completo. Y te voy a explicar porque dice que en una de las partes dice que había, no estaba el mercado chino ni nada por el estilo. Yo me puse a pensar de lo que Dios quiere hacer en vos, tal vez, al mismo nivel, y Dios no quiere que se pierda absolutamente nada. ¿Sabes qué? ¿Por qué Jesús le dio de comer y dice que comieron un poquito, dice a saciar? O sea, que se llenaron. Fueron a la casa, después no cenaron después. Comieron ahí. Comieron el mejor pan y el mejor pescado, porque era el milagro poderoso de Dios. Pero también dice que le dijo, después que habían comido todos, le dijo, junten todo lo que sobra, todos los pedazos que sobre. Porque los judíos tenían este pensamiento también, de que el pan era una bendición. Yo me acuerdo cuando era yo chico, mi mamá me decía, el pan es la bendición. Más te digo, no era cristiana y decía, es la cara de Dios. Como diciendo, donde hay pan, hay provisión de Dios. Más le digo, mi mamá éramos tano, italiano, y hacía el pan de la semana. O sea, un pan que pesaría 2,5 kilos, con exactitud, ¿no? Porque era la que la amasaba. Y vio que usted tiene un fondo, o sea, que estaba hecho a la piedra, ¿no? O sea, al piso. No lo vayas a poner al revés, se podría todo. Había que ponerlo derecho, toda una cosa. Claro, ese es un pensamiento y yo no lo veo malo, porque considero que es una bendición de Dios. Donde hay pan no hay hambre. Pero hay una cosa importante que tenemos que ponernos a pensar. Y esto es para cada uno de los que estamos acá. Entonces yo digo, ¿necesitamos un milagro de parte de Dios? Yo necesito un milagro todos los días. Pero hay milagros y milagros y cosas. Pero el asunto es que este chico trajo panes y peces y panes y peces fue el milagro. Pero nosotros deberíamos, si yo pongo quién necesita un milagro, algo así, no lo voy a hacer, pero vas a tener que ofrecer algo también. Porque Dios va a tener que hacer algo con lo que le pongas en la mano. ¿Se entiende? Porque si no pones algo en tu mano, si no ofrendás algo en tu mano, si no le pones el problema en la mano, Dios nunca va a poder hacer un milagro. Porque Dios está esperando a decir, ¿y qué ofreces? ¿Qué pones? ¿Qué encontraste? ¿Qué tengo que hacer con esto? Porque hay muchos que necesitan ser prosperados. El pueblo de Dios es uno de los primeros que debe ser prosperado. Y no lo es. No lo es. ¿Y por qué no lo es?
porque le ofrecemos menos de lo que le tenemos que ofrecer. Y no te estoy pidiendo la ofrenda, pero Dios quiere hacer algo con lo que vos le sembrás o con lo que le presentás delante de Dios. ¿O cree que eso es solamente para unos tipos que tenían hambre? O sea, tenés un problema en tu corazón y vas a tener que decirle al Señor, esto es lo que hay. Y sobre esto vas a tener que hacer un milagro. Pero se lo tenés que poner en las manos de Dios, porque Dios no tiene que andar adivinando. Él lo sabe, pero dice, entregá lo que tenés que entregar. Y no estoy hablando de lo económico, porque también tendría que ser así, pero ¿qué entregás? O venís a decir, no, pero Dios sabe lo que necesito. Dios sabe todo, pero necesita ver cómo está tu corazón para que a través de tu corazón Dios pueda hacer algo. Porque Dios sabe también en corazón. Y pueden pasar un montón de cosas. Si el chico se hubiera resistido a no entregar los 5 panes y 2 peces, no estaríamos hablando de un milagro. Estaríamos hablando de una crisis. Pero dice que Él lo entregó y de eso comieron más de 25.000 personas. Es una locura. Pero no se nos abre la cabeza para ver de que ese Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que sigue actuando de la misma forma. Y que si seguimos muchas veces chicaneándolo a Dios con algunas cosas, Dios no podrá hacer el milagro que te haga salir por encima de las cosas que muchas veces te atrasan. O lo plano muchas veces que somos en la forma de pensar, o muchas veces con los problemas que hemos pasado en alguna ocasión, lo que funciona muchas veces es que nuestra cabeza está hecha de escasez. Y como está hecha de escasez, no podemos ver que Dios puede hacer algo sorprendente a mi favor y nunca lo pensamos que Dios puede hacer, será para otros, o tal vez otros pueden recibir. Pero ahí hubo un montón de gente que fue a escuchar a Jesús, al Dios de los milagros, al Dios de las señales, el Señor de las maravillas, de las cosas extraordinarias. Pero ese es el Jesús que nosotros seguimos, creo que es así, ¿no? Y si seguimos a un Dios de lo sobrenatural, ¿por qué lo seguimos gobernando nosotros y diciéndole al Señor qué es lo que puede hacer o a medias? Todavía seguimos bloqueados mentalmente en que seguimos todavía cuando no conocíamos a Dios. Porque cuando no conocíamos a Dios todo pasaba. Pero hoy conocemos a Jesús. Y Jesús tiene que hacer, o sea, yo le tengo que dar la oportunidad a Jesús de que mi vida pegue un salto de calidad de ahora en adelante. De que no tenga que andar diciendo las cosas que me pasan a favor, sino que las cosas se vean. Porque dice que hay cosas que se ven del lado de afuera de nuestras vidas. Y entonces digo, ¿qué tenemos para ofrecer? Porque muchas veces queremos ser prosperados, pero Dios tiene que hacer un milagro, no sé sobre cómo hacerlo. Él sabe, le decimos, más vale que Él sabe. Pero nosotros tenemos que presentarnos y decirle, Señor, yo quiero, te entrego esto es lo que tengo. Y a veces mucho, a veces poco, y un montón de cosas. Pero es lo que tenemos. Sobre eso Dios va a hacer, ¿un qué? Un milagro. Y lo tenemos que creer. Si no, siempre nos está faltando. Es como que a veces nos tapamos hasta la cabeza con una frazada y nos quedan los pies afuera, y a veces tenemos frío, como me pasa a mí, y si no tengo una frazada en los pies, no duermo. O sea que si es corta la frazada, no nos va a cubrir todo. Dios quiere darte toda la bendición completa, que te tape los pies hasta la cabeza. Y Dios lo quiere hacer en este lugar, pero no tiene que andar adivinando Dios, porque Dios lo sabe todo, como dije al principio. Solamente está diciendo qué es lo que tenés para ofrecerme, porque yo quiero hacer un milagro a tu favor, que va no solamente a servirte a vos, porque yo quiero pensar la vivencia del chico cuando vio que todo el mundo comía pescado por todos lados. Dice, son mis pescados estos. Me imagino que volvió y contaba de lo que Dios había hecho por lo que Él había entregado. Él es uno de los actores de ese milagro.
Aunque nadie sabe el nombre y nada, dice, el niño tenía 5 panes y 2 peces. Entre un grupo de una multitud. Cuando fue a su casa seguramente le dijo, no sabe lo que pasó, vieja. ¿Qué pasó? Mis panes se multiplicaron. ¿Qué pasó? Jesús oró por ellos, hizo un milagro. Comieron todos. La madre decía, no, este chico. No. Pero también había una madre precavida que le dio. Parece que era la única que le dijo, llévate algo para el camino. Ahora, el otro milagro que es que Dios quiere hacer un milagro en tu vida y en la mía. El asunto es, ¿qué hacemos con el milagro? El otro día nos encontramos en una casa y aparece una persona, una mujer. Cuando la vi así, yo la vi cuando llegó a la iglesia, me acuerdo en la otra iglesia, en una campaña que hicimos, la vi muy maltrecha, con un pañuelo en su cabeza, porque tenía cáncer y viste, se pone la vergüenza o qué sé yo, y vino con un pañuelito a la cabeza. Cuando aparece, estaba nada que ver. Y entonces dice, hola, ¿sí nos conocés? No, yo los conozco, dice. Porque yo fui muchas veces a la campaña que venía no sé quién, dice. Y un día cuando yo fui con mi hermana y cuando salí le dije a mi hermana, estoy sana. Y mi hermana me dijo, bueno, está bien. Y con el problema que vos tenés que andar pensando eso. ¿Y sabe una cosa? Está sana. O sea que Dios la sanó el cáncer. Pero yo no la he visto acá, ni la vi congregarse. ¿Qué más querés que haga Dios? Entonces hay una cosa que yo tengo que hacer con lo que Dios hace. ¿Qué hago yo con las bendiciones que Dios me da? ¿Hago que se echen a perder o las junto en canastas? Porque dice Dios que no se echa a perder nada. Yo no sé qué hicieron con las canastas, pero el pan que sobró, que estaba cortado ya, lo tuvieron que poner en canasta y juntarlo. No dijeron, me sobró y lo tiramos. Dios está dispuesto a hacer milagros, pero tu milagro debe permanecer y lo tenés que valorar. Porque Dios está moviendo su reino a tu favor para hacer un milagro. Y no podés después decir, bueno, ya está, soy sano, qué sé yo, porque hay que estar enfermo de cáncer y vivirlo y después que Dios te sane. Pero me parece que es una cosa entre las enfermedades de la más complicada. Pero que después te olvides de que hizo el milagro también es una locura. Porque Dios movió su mano, dice, no, pero yo sé mi fe, perfecto. Pero la fe se debilita también. Un día se va y lo único que interesaba era que se sanara. Yo creo que Jesús en ese día, muchos se volcaron a Jesús. Porque dijeron, sigamos a este. No solamente predica bien, hace milagros y te da de comer. Hola. Y no te metas en el medio del milagro pensando como quieras pensar. Deja que Dios lo haga y después celebra y testifica de lo que Dios ha hecho. Porque eso es el milagro. Ahí funciona. Porque tenés que bendecir a otros. Todos fueron bendecidos por 5 panes de cebada y 2 pececitos. O sea que otras personas tienen que ver en cuerpo presente lo que Dios ha hecho con tu vida o con mi vida, porque son un milagro. El primer milagro que existe para cada uno de los que estamos acá es que Cristo haya morido en la cruz por cada uno de nosotros y nos haya perdonado nuestros pecados y hayamos recibido salvación y vida eterna. Ese es el milagro extraordinario porque ese es eterno. Ese no se va con el tiempo. No se va si tengo ganas o no de ir a la iglesia. Eso permanece. Eso es estar en la canasta y no salir de la canasta. Porque siempre yo he estado
montones de años. Nadie me preguntó. Hoy estaba solo y digo, Señor, ¿y esto qué quiere decir de la canasta? Porque nunca a mí me predicaron de las canastas que se multiplicaron también. No la del pan, las canastas. Es porque Dios no quiere que se pierda nada. Dios no hace milagros porque no tiene nada que hacer. Dios mueve su reino a través de que hay alguien que se pone en la mano de Dios para que Dios haga algo. Y no interfiere su carácter, ni su forma, ni su debilidad, ni la chiripiolca que le agarre. Uno cuando busca la voluntad de Dios se mete en eso y hablábamos, ¿no? Y seguimos hablando de lo que decía Anabela el fin de semana pasado. Si encontraste la veta de que Dios haga milagros, ¿qué andás saliendo de ahí? Si te metiste en el río y las cosas empiezan a fluir, seguí por ahí, no inventes nada. Porque si no, somos medio cardio, ¿no? Hoy estamos allá arriba y después 4 pulsaciones. Casi ni funciona el corazón de tan mal que muchas veces estamos, porque si yo recibo un milagro, yo lo voy a hacer partícipes a otros de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios es capaz. Alguno dice, Dios no, hay gente que va a entrar por esa puerta y dice, no, Dios, lo que Dios tiene que hacer conmigo, no sé si va a hacer. Pero si te juntás con alguien positivo, alguien que verdaderamente crea, ese le transmite fe y empieza a creer. Ahora, si se junta con alguien que dice, y está dura la cosa, ese va a terminar en la ruina, los dos. Pero si te metes con alguien que cree, te va a sacar de debajo de la lona y te va a poner en un lugar donde puedas empezar a ver que Dios no es alguien que está de ahí de casualidad y le salen las cosas, de que Dios está en el plan para bendecirte, para hacer cosas maravillosas. Yo no sé si alguna vez viste un milagro, pero sería bueno que empieces a buscar a Dios y mostrarle, decirle, Señor, esto es lo que hay. Dice, la cosa está complicada, no llego a fin de mes. ¿Y qué estamos haciendo? ¿O gastamos más? ¿O no estamos haciendo que Dios, con algo que nosotros le ofrezcamos, haga un milagro? Porque si vos le ponés delante de Dios algo, Dios va a hacer un milagro. Así funciona Dios. Ahora el asunto está, no sé, José le pone una ofrenda a Dios porque verdaderamente necesita que Dios haga algo extraordinario. Y como Dios se maneja en lo extraordinario y José hizo lo que tiene que hacer, Dios suelta recursos sobre él. ¿Sí? Muchos. ¿Y yo qué tengo que hacer con los recursos? Ponerlo en la canasta. Que no se eche a perder y no se vaya por las manos y que lleguemos a fin de mes de vuelta como el mes anterior, como que Dios no proveyó. Y Dios soltó recursos. Lo que pasa es que yo lo gasté mal. Entonces, si yo lo gasto mal, por más que Dios haga, no sé, abra las ventanas, como dice de los cielos, y derrame sobre nosotros, no sé, la sobreabundancia, yo debo ser administrador del milagro. Y ser administrador del milagro es ponerlo en canasta para que nada no se eche a perder y nada se pierda. Porque si no, el diablo sí lo va a sacar de la canasta y lo va a hacer perder. Yo lo tengo que cuidar. Y cuando yo lo cuide, yo voy a ser bendecido y Dios va a hacer que lo que pase alrededor mío, Dios me haga ver por otros, no necesito hablar, de que soy ¿qué? Una persona bendecida. ¿Amén? Una persona bendecida. Y cuando una persona es bendecida, te la quiero decir así, es fácil. Es sencillo. Dios hace como Él quiere y la escasez se tiene que ir. De alguna forma la escasez se tiene que ir. El pueblo de Dios es el único pueblo que tiene a Cristo como Señor y Salvador, el Dios del oro y de la plata. Me voy por ahí, no sé por qué, pero necesitamos ser bendecidos extraordinariamente. Pero te tiene que cambiar de acá. El valero es el que manda muchas veces. Y ese es el problema.
Hoy escuchaba a alguien que decía, si vos te juntás, lo voy a quemar antes, estaba bueno para predicarlo en otro. Tenía una carpa en la mano, pescado ese. Es lindo para pescarlo, pero es rebaboso. No sé, ¿alguien tuvo una carpa en la mano alguna vez, un pescado de eso? No, una carpa iglú, no, ¿eh? ¿Un pescado? ¿Una carpa? Bueno, viste, re babosa, difícil para comerla también. Y entonces decía, quien tenga un pescado en la mano, ¿va a tener el olor a qué? Sí. Ahora, si alguien tiene perfumes en la mano, ¿a qué cree que va a tener olor? Y no quiero decir que se lo ponga, ¿eh? ¿A qué cree que va a tener? Perfume. Así que depende con quién te juntes, la cosa va a cambiar. Porque si te juntás con alguien que lo único que es lamentarse, que parece carro viejo, lo único que vas a hacer vos es quejarte. Pero cuando te junte con un espiritual que creció y se desarrolló y te dice que dale con el Señor, que no es que le damos así en ponderarlo, decirle, mirá lo que dice la Escritura, esto es para vos. Y vos sos un hijo de Dios ya, vos no sos un desconocido, vos sos hijo de papá. Y las cosas van a cambiar para vos. Y Dios va a soltar sus recursos de una forma extraordinaria y poderosa y vos le creés, porque es una palabra que Dios dice que así será. ¿Vos creés que vas a andar lamentando también? Yo me acordaba de Gladys que lo sufría cuando hablaba del pescado. En la Biblia dice, y fui a la casa del perfumero. Hay una parte de las Escrituras. Fui a la casa del perfumero. Porque siempre Dios sacó una enseñanza de un lado. Viste que hay una parte que dice, y fui a la casa del alfarero. Era todo para que mirara todo la acción. Y dice que fui a la casa del alfarero. Después dice, fui a la casa del perfumero. Y esos perfumes eran extraordinarios porque no eran como los hacemos nosotros acá. Eran hechos con aceite, o sea, que de los buenos. ¿Viste eso que te duran 24 horas y un poco más? Porque son de primera. Pero dice que algo ocurrió en la casa del perfumero. Alguien se metió en el perfume y arruinó el perfume. ¿Quién fue? Una mosca. O sea que hay algo que siempre se mete en el medio, si vos querés, o le cerrás las puertas, para que nadie se venga y se meta y arruine lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, en tus proyectos, en tus planes, en lo que vos te pongas a pensar. Cerrá toda puerta al enemigo para que no se eche a perder lo que pase. Hoy estaba hablando con una persona y veníamos caminando, lo fui a buscar, y dice, tengo un proyecto. Digo, buenísimo. Pero aprendí algo, me dice. Bueno, está bueno que aprender, estábamos acá. Dice, que no tengo que abrir mi corazón a cualquiera. Digo, qué bueno, le digo yo. Tenés razón. Abrir el corazón es contarle las cosas, decir, no sé, que tengo un sueño, y se lo contás a alguien, y es lo que pasó la vez anterior que lo hiciste y que vos dijiste, no se dio. Te lo lechució. ¿Entendiste el término, no? Te lo lechució. ¿Te fuiste a comprar un auto y lo vendieron el día anterior? ¿O después ya no te alcanzaba la plata? ¿O el plan que tenías se desvaneció? Y un montón de cosas. No le abras tus tesoros a personas que no lo merecen escuchar. No le abras tu corazón a cualquiera. Porque también la envidia es la que bloquea los planes que tal vez eran buenos en un principio. Entonces, se lo tenés que tal vez contar a alguien que te ama y que orará por vos y te acompañará en el recorrido. Amén. Gozándote con tus logros. Amén. Entonces, el asunto está ahí. Y ya para finalizar, hoy tenemos que ofrecerle algo a Dios. Yo no sé qué tenés que ofrecerle, pero porque no sé tu necesidad. Porque a veces dice, óreme, pastor, ¿por qué? Y usted ore. No es así. No funciona. Dios es explícito. Dios es claro. Dice qué es lo que necesita. Y algunos queremos que Dios
haga lo que yo quiero, no, que el Señor tiene que venir. Dice, ¿cómo puede hacer para que Dios haga algo? Ore, pastor, así. Entonces el pastor tiene que obedecer la oración. Porque me ha pasado que la persona venga por la 15 y se encuentre en la 18, justo en la esquina, ahí. Y se encuentren ahí y haya un impacto y se encuentren. Digo yo, ¿por qué tendría que ser así? ¿No? Porque dice, entonces se encuentran y ahí se perdonan. Sueltan perdón ahí, se aman o se odian, te digo. Eso es manejar a Dios, manipularlo. Dios tiene los planes. Orá por ellos y hacé las cosas como tenés que hacer y Dios va a hacer milagros tremendos y poderosos. ¿Por qué se ríen? ¿Porque pasa eso? Sí, pasa. A mí me han pedido oraciones. Hay una que lo contaba el otro día. Total, ahora ya falleció y lo puedo contar tranquilamente. Pero digo, no entendemos cómo funciona la iglesia. No entendemos cómo funciona el andar y el caminar con Cristo. Entonces pedimos oraciones raras. ¿Se acuerda que le conté de una persona, ya mayorcita era, y que viene, pasa al altar y me dice, pastor, soltera? Y me dice, pastor, digo, ¿por qué querés que ore? Porque no puedo tener hijos. Bueno, está bien. Tenés dos problemas. No podés tener hijos y encima no tenés marido. Por lo menos dentro de los planes normales. ¿O cómo te enteraste que no podés quedar embarazada? Sí, ¿no? A mí me lo pidieron así, entonces le digo, ¿cómo le oro? Porque un milagro atraído del Espíritu ya pasó una vez y no va a ocurrir de vuelta. Al pastor le agarra una preocupación y dice, Señor, envíame a alguien por lo menos, y no sé, qué sé yo, se case, pobre. Pero a veces queremos eso que haga Dios. Vos decís, y Dios anda ahí diciendo, no engancha una. Porque cuando nosotros vamos sinceros a Dios, Dios está dispuesto a hacer algo. Está dispuesto a mover todo lo que tenga que mover y todo lo que tenga que hacer para soltar eso que vos necesitas y que yo necesito. Y ahí te pones dependiente de Dios. Cuando vos te pones dependiente de Dios, solamente sabés que la respuesta va a venir por ese lado. Por eso dice que ese día, y ya para finalizar, aparecieron esas pequeñas cosas que parecen que no van a servir, pero que para Dios son importantes. Porque usted póngase a pensar, hoy si apareciesen acá, a mí no me gusta mucho, hoy hablábamos de la anchoa salada, ¿no? Paso, ¿no? Pero otros se vuelven locos. Y entonces estábamos hablando de las anchoas, porque hay pizza ahí, dice quién, y algunos decían, ¿y no hay de anchoa? No. No por hoy. Pero se imagina que acá le dice, bueno, y vamos a comer, hermano, y les presento un sanguchito. Se lo voy a hacer grande, aunque sea tenga 60 centímetros. Vamos a comer todos. Después de la reunión acá, más de uno, y me cuento, nos comeríamos las uñas, más o menos, por el hambre que tenemos. ¿Te imaginas que voy a decir, con un sándwich? ¿Te imaginas que vos le presentes 5 panes y 2 pececitos a 25.000 personas? Ellos pensaron también diciendo, qué locura esta también, ¿eh? Pero no era locura para Jesús, porque dice que cuando Jesús hizo la pregunta, él ya tenía la respuesta. Cuando Jesús preguntó, denle de comer, y ellos dijeron, miraron directamente a los 200 denarios, que es la salida inmediata, la salida que nosotros conocemos, la salida que decimos, vamos al mercado, compramos tanto y así solucionamos el problema, Andrés la dijo. Andrés dijo, no, pero escuchame, necesitamos 200 denarios, plata romana, 8 sueldos, más o menos andaría para poder darle de comer. Ese estaba ahí. Pero dice que le hace la otra pregunta, dice, denle de comer a ustedes. Después le dice, ¿y qué hay?
¿No sabía Jesús que había algo para entregar? Sí sabía. Sabía que había unos peces dando vuelta por ahí y dice, vamos a hacer algo monumental hoy. Hoy vamos a hacer algo extraordinario. Se van a enterar hasta embarcarse lo que pase hoy. ¿Y se enteraron de embarcarse lo que pasó? Sí, pero porque alguien entregó lo que tenía que entregar. Si no hubiera entregado los panes, no estaríamos hablando de eso, de gran milagro. Lo que te quiero decir es que, ¿qué tenemos para ofrecerle a Dios? Si querés que Dios te prospere, sé bueno. Si querés hambre, van a ser panes y peces. Si querés un buen salario, si querés un nuevo trabajo, ponele a Dios qué es lo que querés. No le digan un trabajo. ¿Sí? Si alguien quiere un trabajo, no le puede decir, Señor, dame un trabajo. Pero escuchame, hay miles de laburo. Fíjate qué laburo querés. Porque cuando venga el laburo va a decir, no, esto no quería. Hay alguien que nosotros nos reímos porque en el pueblo le llaman, le decía, él pedía no trabajo, laburito. ¿Lo conocen? Hace rato no lo veo. Entonces venía y decía, ¿no tenés un laburito, Miguel? Miguel le decía, no. Pero un día lo llamó, no es Miguel, un conocido mío. Claro, tenía un terreno de 10 por 50. Dice, algo para carpir, dice, viste, un laburito. En pleno verano, con lluvia, humedad, le dice, che, ¿vos siempre querés laburar? Sí, dice, ¿cómo no? Y lo lleva, y claro, tenía un terreno de 10 por 50. Y tenía edificada la casa adelante y para atrás tenía la selva, parecía el Mato Grosso, los pastos altos así, y cuando vio lo que era, dice, no, dice, pero yo quería un laburito. ¿Entendés? No quería carpir todo el lugar, quería algo ahí chiquitito. ¿Qué quería, un milagrito? ¿O el milagro? Yo quiero un milagro. Yo quiero un milagro en mi vida. Yo quiero lo sobrenatural de Dios a favor de mi vida. No cositas. Yo quiero ir por lo macro, por lo grande, por lo sorprendente, por lo sobrenatural, por lo que nadie en la cabeza le puede entrar. A eso quiero ir. Pero tengo que ofrecer algo. No sé qué. Cada uno sabe. Tal vez sea tu orgullo, que sos el centro de la vida, tu pereza, tus ganas de no hacer nada, tu trabajo. ¿Querés un mejor laburo? ¿No te da lo que el laburo que tenés? Pega un salto de calidad, andate de ahí. Andate de ahí, porque Dios no va a hacer nada en un lugar que ya está todo marcado. ¿Te imaginás que vos trabajás, no sé, acá tenemos gente con sueldo, una maestra, ¿no? Y todos ganan iguales. ¿Te imaginás si viene uno y dice, ¿por qué ella gana? No va a pasar. Porque el sueldo no lo hace como llama alguien a dedo. Dicen, los maestros ganan todos iguales. No dice que alguno dice, no, porque usted, por los méritos, usted va a ganar 4 veces más. Gloria a Dios. Quédate a laburar ahí. Ahora, si te vas a morir de hambre, ¿no? La cosa no da. Vamos a tener que ir por otro lado. Vamos a tener que dar clase. Vamos a tener que dar particular. Vamos a tener que hacer, no sé. Pero algo vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer algo, cambiar algo donde yo me metí. Hablo de ese porque se entiende, ¿no? Dios no puede cambiar eso, pero sí puede hacer algo con alguien que se anime a algo diferente. Porque lo que dice el dicho, haciendo lo mismo, no pretendas que las cosas cambien, que va a ser algo sorprendente. No, si la fórmula siempre es la misma. Tenemos que sorprendernos de que Dios quiere hacer milagros y que nosotros lo podamos ver. No seas tímido, no seas timorato. Anda por eso. Si tenés un sueño grande, encará el sueño grande. No te quedes ahí dando vuelta. Si tenés una idea, proyectala y empezá a trabajar en ella.
Si la tenés a la idea, si Dios te trajo una idea extraordinaria, empezá a trabajar en eso. Porque si hoy puede ser una linda propuesta, cuando la empieces a hacer va a ser una realidad. Si no, va a quedar como una linda propuesta, cuando no la practicamos o cuando no nos animamos. No, pero no me va a alcanzar. Bueno. Pero Dios está para hacer un milagro, para mover lo que tenga que mover, para que Dios haga algo que te sorprenda. ¿Se entiende? Si tenés ganas de tener un negocio, vas a tener que hacer algo. Si tenés una empresa, vas a tener que hacer algo. Te vas a tener que animar. Depende con quién te juntes, vas a tener el aroma de que si te juntás con emprendedores, ¿qué vas a hacer vos? Un emprendedor. Ahora, si te juntás con tus familiares que no emprendieron absolutamente nada, van a decir, está dura la vida ahí, ¿sabes lo que pasa? Que cuesta abrir un negocio. Entonces, no te juntes más con ellos. Por lo menos no le cuentes tus sueños y tus proyectos. Porque vos tenés algo que ofrecerle a Dios y Dios quiere hacer un milagro con eso. No con muchas cosas, con eso que vos tenés, como le dijo a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Y le dijo, una vara. Bueno, dale, movete con esa vara que tenga. Y la puso en el suelo y se convirtió en serpiente. Y después quisieron imitarlo, pero esa serpiente se comió a las otras serpientes. Esa misma vara le pegó contra la piedra y se hizo, ¿cómo se llama? Salió el agua y todo el mundo, y 2 millones de personas tomaron agua desde ahí. Después la puso en el medio del mar y se dividió en 2. Pero con lo que tengas en la mano, con las capacidades que Dios te dio, empezar a implementarla. Porque si no, no estaríamos hablando de esto. Dios te trajo no solamente para salvarte, para restaurarte, para establecerte en un nuevo tiempo. Es para darte todo lo que Él tiene reservado para vos. Dice, en su gloria, todo lo que Él tiene reservado, lo tiene para vos. Lo dice en las Escrituras, no es un invento del pastor para que te sientas mejor. Si cada vez que tenés un problema te deprimís, pensá trabajar de ahí. Si te vino el bajón, empezá a trabajar sobre eso. Que no te venga el bajón. ¿Alguien está entendiendo? Agárrate de Jesús. ¿Qué tenés para ofrecerle? Hay algunas que son más fáciles y otras más difíciles. Si querés que Dios te prospere, bueno, tal vez que con algo que le ofrezcas al Señor, una ofrenda, no sé qué, algo Dios puede hacer con eso. Porque a veces decimos, bueno, lo que le traemos y Dios tiene que hacer maravillas. Pero bueno, uno, no sé, ¿y tu temperamento? Si se lo entrega al Señor, ¿no te cree que le va a ir mejor a la familia? ¿Hola? Si dejás de costado los berrinches, ¿no te cree que le va a ir mejor a los que están a tu alrededor? Si te enojas un poco menos, ¿no crees que le va a hacer la vida más fácil a todos los que te rodean? Yo creo que sí. Ya te lo dijeron, tal vez a algunos les molestó de hace un montón de tiempo. Bueno, decirle, Señor, hoy lo voy a entregar. No lo hago más. Y entregáselo al Señor. Si sos irónico, sacá, no lo hagas más. Pero se lo tenés que entregar al Señor, porque si no lo vas a seguir practicando. Con quien te juntes, depende con quién te juntes, a eso vas a tener aroma. Juntate con el perfumero. Amén. Yo no le entendía, pero cuando tenía chanchos, por más que estaba a 50 o 1 metro de ellos, y no me metía ni compartía con ellos nada, el aroma lo traía. Y para mí no, porque dije, yo estoy del otro lado del chiquero. No me ando abrazado con el padrillo ahí, andamos abrazados y lo acaricio. No, le doy de comer. Pero venía a casa y me dice, cambiate afuera, me decía, esa ropa tiene un olor. Y yo le decía, no puede ser. Pregúntenle. No quería reconocer que tenía olor a chancho. Sí, pero con quien te juntes vas a tener el mismo aroma. Depende con quién te juntes. Vas a tener el mismo aroma.
No estoy hablando de que no criemos cerdo. Ese es otro tema. Pero creo que nos entendemos, ¿no? Juntate con alguien que te inspire cada mañana. Que te inspire a seguir, no a abandonar. A seguir. Que te abrace cuando ve una lágrima y te diga, no, esto no te aflige, vamos a caminarnos juntos. No te alejes del redil, porque oveja que se aleja del redil y después vuelve cascoteado mal. Vuelve herido. Pero tenemos que ofrecer algo al Señor. ¿Hola? Cerrá los ojos un instante, vamos a orar.